¿Quién sabe? Guy de Maupassant. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. ¿Quién sabe? Y, Dios mío. Dios mío. Así que por fin voy a escribir lo que me ha ocurrido. ¿Pero podré? ¿Me atreveré? Es tan extravagante, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. Si no estuviera seguro de lo que he visto, seguro de que en mis razonamientos no ha habido ningún fallo, ningún error en mis comprobaciones, ninguna laguna en la inflexible sucesión de mis observaciones, me creería un simple alucinado, el juguete de una extraña visión. Después de todo, ¿quién sabe? En la actualidad estoy en una casa de salud, pero ingresé en ella voluntariamente, por prudencia, por miedo. Solo una persona conoce mi historia. El médico de aquí. Voy a escribirla. No sé muy bien por qué. Para librarme de ella, porque la siento dentro de mí como una pesadilla intolerable. Es esta. Siempre he sido un solitario, un soñador, una especie de filósofo aislado, bondadoso, que se conformaba con poco, sin acritud contra los hombres ni rencor contra el cielo. He vivido solo, sin cesar, a consecuencia de una especie de molestia que la presencia de los otros insinúa en mí. ¿Cómo explicarlo? No podría. No es que me niegue a ver a la gente, a hablar, a cenar con amigos, pero en cuanto los siento cerca de mí mucho rato, hasta los más íntimos me hartan, me fatigan, me enervan, y siento unas ganas crecientes, agobiantes, de verlos marcharse o de irme yo, de estar solo. Esas ganas son más que una necesidad, es una obligación irresistible. Y si la presencia de las personas con las que me encuentro continuase, si debiera, no escuchar, sino seguir oyendo largo rato sus conversaciones, me daría con toda seguridad un ataque. ¿De qué clase? Ah, ¿quién sabe? ¿Un simple síncope acaso? Sí, probablemente. Me gusta tanto estar solo que ni siquiera puedo soportar la vecindad de otros seres durmiendo bajo mi techo. No puedo vivir en París porque para mí sería una perpetua agonía. Muero moralmente, y también me martiriza el cuerpo y los nervios esa inmensa muchedumbre que bulle, que vive a mi alrededor, incluso cuando duerme. Ah, el sueño de los otros me resulta más penoso todavía que su conversación. Y nunca puedo descansar cuando siento, detrás de una pared, unas existencias interrumpidas por esos regulares eclipses de la razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién sabe? La causa quizás sea muy simple, todo lo que no ocurre dentro de mí me fatiga muy pronto, y son muchos los que están en mi mismo caso. En la tierra existimos dos razas. Aquellos que necesitan a los demás, a quienes los demás distraen, ocupan, descansan, y a los que la soledad abruma, agota y aniquila, como la ascensión de un terrible glaciar o la travesía del desierto, y aquellos otros a quienes los demás, por el contrario, cansan, aburren, molestan, producen agujetas, mientras que el aislamiento los calma, los baña de reposo en la independencia y la fantasía de sus pensamientos. En resumen, se trata de un fenómeno psíquico normal. Los unos están dotados para vivir hacia afuera, los otros para vivir hacia adentro. En mí, la atención exterior es breve y se agota pronto, y desde el momento en que alcanza su límite, siento, en todo mi cuerpo y en toda mi inteligencia, un malestar intolerable, de donde resulta que me apego, que me había apegado mucho a los objetos inanimados que para mí asumen una importancia de seres, y que mi casa se había convertido, en un mundo donde vivía una existencia solitaria y activa, en medio de cosas, de muebles, de viejos objetos familiares, simpáticos a mis ojos como rostros. Había ido llenándola poco a poco, la había engalanado, y dentro me sentía contento, satisfecho, tan feliz como entre los brazos de una mujer adorable cuyas caricias habituales se han convertido en una sosegada y dulce necesidad.
Había mandado construir aquella casa en un bello jardín que la aislaba de las rutas y a las puertas de una ciudad donde podía encontrar, llegado el caso, los recursos de la vida social cuyo deseo sentía por momentos. Todos mis criados dormían en un pabellón alejado, al fondo de la huerta, rodeada por una alta tapia. La envoltura oscura de las noches, en el silencio de mi morada perdida, escondida, ahogada bajo las hojas de los grandes árboles, era para mí tan descansada y agradable que todas las noches vacilaba, durante varias horas, en meterme en la cama para saborearla más tiempo. Aquel día habían representado Sigurd, 348, en el teatro de la ciudad. Era la primera vez que oía yo ese bello drama musical y mágico, y me había producido un vivo placer. Volvía a pie, con paso alegre, la cabeza llena de frases sonoras y la mirada frecuentada por bonitas visiones. Era noche cerrada, tan cerrada que apenas distinguía la carretera y a punto estuve, varias veces, de caer de cabeza en la cuneta. De Alfielato a mi casa hay 1 kilómetro aproximadamente, quizá algo más, es decir, 20 minutos de marcha lenta. Era la 1 de la madrugada, la 1 o la 1:30. El cielo se aclaró un poco delante de mí y apareció la media luna, la triste media luna del último cuarto de la luna. La media luna del primer cuarto, la que se levanta a las 4 o 5 de la tarde, es clara, alegre, con un barniz de plata, pero la que se levanta después de medianoche es rojiza, sombría, inquietante, es la verdadera media luna del Sabet, 349. Todos los noctámbulos han debido de hacer esa observación. El primero, aunque sea delgado como un hilo, arroja una lucecita gozosa que alegra el corazón y dibuja sobre la tierra sombras netas. El último apenas difunde una luz moribunda, tan apagada que casi no hace sombras. Vi a lo lejos la masa sombría de mi jardín, y no sé de dónde me vino una especie de malestar ante la idea de adentrarme en él. Acorté el paso. Hacía muy buen tiempo. El gran montón de árboles parecía una tumba en la que estaba sepultada mi casa. Abrí mi cancela y me adentré por la larga alameda de sicómoros que se dirigía hacia la casa, arqueada en forma de bóveda como un alto túnel, atravesando unos macizos opacos y bordeando los céspedes donde los arriates de flores plantaban, bajo las empalidecidas tinieblas, manchas ovales de matices indistintos. Al acercarme a la casa, una singular turbación se apoderó de mí. No se oía nada. No corría entre las hojas el menor soplo de aire. ¿Qué es lo que me pasa?, pensé. Hacía 10 años que volvía de aquella manera sin que nunca me hubiera rozado la menor inquietud. No tenía miedo. Nunca he tenido miedo de noche. La vista de un hombre, de un merodeador, de un ladrón, habría sacudido de rabia mi cuerpo y habría saltado sobre él sin vacilar. Además, iba armado. Llevaba mi revólver, pero no lo toqué, porque quería resistirme a aquella influencia de miedo que germinaba dentro de mí. ¿Qué era? ¿Un presentimiento? El presentimiento misterioso que se apodera de los sentidos de los hombres cuando van a verlo inexplicable. Quizá. ¿Quién sabe? A medida que avanzaba, me corrían escalofríos por la piel, y cuando estuve frente al muro, con las contraventanas cerradas, de mi enorme mansión, sentí que necesitaría esperar unos minutos antes de abrir la puerta y entrar. Entonces me senté en un banco, bajo las ventanas de mi salón. Me quedé allí, un poco vibrante, con la cabeza apoyada contra la pared, los ojos abiertos sobre las sombras del follaje. Durante esos primeros instantes no observé nada insólito a mi alrededor. Me zumbaban un poco los oídos, pero eso me ocurre a menudo. A veces me parece que oigo pasar trenes, que oigo sonar campanas, que oigo caminar a una muchedumbre. Pero muy pronto aquellos zumbidos se volvieron más nítidos, más precisos, más reconocibles. Me había engañado. No era el zumbido ordinario de mis arterias el que ponía en mis oídos aquellos rumores, sino un ruido muy singular, aunque muy confuso, que procedía, sin posibilidad de duda,
del interior de mi casa. Distinguía a través de la pared aquel ruido continuo, más agitación que ruido, una agitación vaga de un montón de cosas, como si estuvieran sacudiendo, desplazando, arrastrando suavemente todos mis muebles. Durante un rato bastante largo seguí sin dar crédito a mis oídos. Pero, al pegar la oreja en una contraventana para percibir mejor aquella turbación extraña de mi casa, quedé convencido, seguro, de que algo anormal e incomprensible ocurría en ella. No tenía miedo, pero estaba, ¿cómo explicarlo? Asustado de asombro. No monté mi revólver, mi intuición me aseguraba que no me haría la menor falta. Esperé mucho rato, sin poder decidirme a nada, con la mente lúcida, pero locamente ansiosa. Esperé de pie, sin dejar de escuchar el ruido que crecía, que por momentos adquiría una intensidad violenta, que parecía convertirse en un gruñido de impaciencia, de cólera, de misteriosa revuelta. Luego, de repente, avergonzado de mi cobardía, cogí mi manojo de llaves, elegí la que necesitaba, la hundí en la cerradura, le di 2 vueltas y, empujando la puerta con todas mis fuerzas, envié su batiente a chocar contra el tabique. El golpe sonó como una detonación de fusil, y resulta que a ese ruido de explosión respondió, de arriba abajo de mi casa, un formidable alboroto. Fue tan súbito, tan terrible, tan ensordecedor que retrocedí unos pasos y, aunque seguía sabiendo que era inútil, saqué mi revólver de su funda. Esperé todavía, aunque poco tiempo. Ahora percibía un extraordinario pisoteo en los peldaños de mi escalera, en el entarimado, en las alfombras. Un pisoteo no de calzado ni de zapatos humanos, sino de muletas de madera y de muletas de hierro que vibraban como címbalos. Y he aquí que de repente vi, en el umbral de la puerta, un sillón, mi gran sillón de lectura, que salía contoneándose. Se fue por el jardín. Otros lo siguieron, los de mi salón, luego los canapés bajos arrastrándose como cocodrilos sobre sus cortas patas, luego todas mis sillas, con brincos de cabras, y los pequeños taburetes que trotaban como conejos. ¡Oh, qué emoción! Me metí en un macizo donde permanecía agazapado mientras contemplaba aquel desfile de mis muebles, pues se marchaban todos, unos tras otros, deprisa o despacio, según su tamaño y su peso. Mi piano, mi gran piano de cola, pasó con un galope de caballo desbocado y un murmullo de música en el costado. Los menores objetos se deslizaban sobre la arena como hormigas, los cepillos, los cristales, las copas en las que la luz de la luna prendía fosforescencias de luciérnagas. Las telas reptaban, se desplegaban en charcos igual que los pulpos del mar. Vi aparecer mi escritorio, un valioso mueble del siglo anterior, que contenía todas las cartas que he recibido, toda la historia de mi corazón, una vieja historia que tanto me hizo sufrir. Y dentro también había fotografías. De repente dejé de tener miedo, me lancé sobre él y lo agarré como se agarra a un ladrón, como se agarra a una mujer que huye, pero llevaba una marcha irresistible y, a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi cólera, no pude siquiera aminorar su marcha. Cuando me resistía como un desesperado frente a aquella fuerza espantosa, caí al suelo luchando contra él. Entonces me arrolló, me arrastró por la arena, y los muebles, que lo seguían, ya empezaban a caminar sobre mí, pisándome las piernas y magullándolas. Luego, una vez que lo hube soltado, los demás pasaron sobre mi cuerpo lo mismo que una carga de caballería sobre un soldado desmontado. Loco de espanto, pude al fin arrastrarme fuera de la gran alameda y esconderme de nuevo entre los árboles, para ver desaparecer los objetos más ínfimos, los más pequeños, los más modestos, los más ignorados por mí, que me habían pertenecido. Después oí a lo lejos, en mi hogar, sonoro ahora como las casas vacías, un formidable ruido de puertas que se cierran. Resonaron portazos de arriba abajo de la morada, hasta que la del vestíbulo, que yo mismo, insensato, había abierto para aquella salida, terminó por cerrarse, la última. También yo huí, corriendo hacia la ciudad,
y solo recobré mi sangre fría en las calles, al encontrarme con gente rezagada. Fui a llamar a la puerta de un hotel donde me conocían. Había sacudido mis ropas con las manos para quitarme el polvo, y conté que había perdido mi manojo de llaves, que incluía también la de la huerta, donde dormían mis criados en una casa aislada, detrás de la cerca que preservaba mis frutas y mis verduras de la visita de los merodeadores. Me tapé hasta los ojos en la cama que me dieron. Pero no pude dormir, y esperé la llegada del día escuchando los brincos de mi corazón. Había ordenado que avisaran a mis criados en cuanto amaneciese, y mi ayuda de cámara llamó a mi puerta a las 7 de la mañana. Su rostro parecía alterado. «Esta noche ha ocurrido una gran desgracia, señor», dijo. «¿Qué ha sido?» «Han robado todo el mobiliario del señor, todo, hasta los objetos más pequeños». Aquella noticia me agradó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo era dueño de mí, estaba seguro de disimular, de no decir a nadie nada de lo que había visto, de ocultarlo, de enterrarlo en mi conciencia como un secreto espantoso. Respondí, entonces son las mismas personas que me robaron las llaves. Hay que avisar enseguida a la policía. Voy a levantarme y dentro de unos instantes me reúno con usted. La investigación duró 5 meses. No se descubrió nada, no se encontró ni el más pequeño de mis objetos antiguos, ni el más ligero rastro de los ladrones. Pardiez. Si hubiera contado lo que sabía. Si lo hubiera contado, me habrían encerrado a mí, no a los ladrones, sino al hombre que había podido ver una cosa como aquella. Oh, supe callarme. Pero no volvía a amueblar mi casa. Era perfectamente inútil. Todo aquello se habría repetido. No quería entrar de nuevo en ella. Y no volví. No volví a verla. Me vine a París, a un hotel, y consulté a los médicos sobre el estado de mis nervios, que me preocupaba mucho desde aquella noche deplorable. Ellos me animaron a viajar. Seguí su consejo. 2. Empecé por una excursión a Italia. El sol me hizo bien. Durante 6 meses vagué de Génova a Venecia, de Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, de Roma a Nápoles. Luego recorrí Sicilia, tierra admirable por su naturaleza y sus monumentos, reliquias dejadas por los griegos y los normandos. Pasé a África, crucé pacíficamente ese gran desierto amarillo y calmo por el que andan errantes camellos, gacelas y árabes vagabundos, donde, en el aire ligero y transparente, no flota ninguna obsesión ni de día ni de noche. 350. Regresé a Francia por Marsella, y, a pesar de la alegría provenzal, me entristeció la luz menguada del cielo. Al volver al continente sentí la extraña impresión de un enfermo que se cree curado y al que un dolor sordo avisa de que no se ha apagado el foco del mal. Luego volví a París. Al cabo de un mes, me aburrí. Era otoño, y quise hacer, antes del invierno, una excursión a través de Normandía, que no conocía. Empecé por Rouen, por supuesto, y durante 8 días vagué distraído, arrobado, entusiasmado por esa ciudad de la Edad Media, por ese sorprendente museo de extraordinarios monumentos góticos. Pero una tarde, hacia las 4, cuando me metía por una calle inverosímil por donde corre un río negro como la tinta llamada Eau de Robec, 351, mi atención, totalmente fija en la fisionomía extraña y antigua de las casas, se vio desviada de repente hacia la vista de una serie de tiendas de chamarileros que se sucedían de puerta en puerta. Al fondo de los negros comercios se veían amontonados arcones tallados, losas de Rouen, de Nevers, de Moustiers, estatuas pintadas, otras de roble, cristos, vírgenes, santos, ornamentos de iglesia, casullas, capas pluviales, e incluso vasos sagrados y un viejo tabernáculo de madera dorada del que Dios se había mudado. Oh, qué singulares cavernas en aquellas altas casas, en aquellas grandes casas, llenas, desde los sótanos a los desvanes, de objetos de cualquier especie, cuya existencia parecía acabada,
que sobrevivían a sus naturales propietarios, a su siglo, a su época, a sus modas, para ser comprados, como curiosidades, por las nuevas generaciones. Mi enternecimiento por los objetos viejos volvía a despertar en aquella ciudad de anticuarios. Iba de tienda en tienda, cruzando de 2 zancadas los puentes de 4 tablas podridas tendidas sobre la nauseabunda corriente del Eau de Robec. Misericordia. ¡Qué sacudida! Uno de mis armarios más hermosos se me apareció en el borde de una bóveda atestada de objetos y, que parecía la entrada de las catacumbas de un cementerio de muebles antiguos. Al acercarme temblaban todos mis miembros, temblaban tanto que no me atrevía a tocarlo. Alargaba la mano, vacilaba. Sin embargo, era él, un armario Luis XIII único, reconocible por todo el que hubiera podido verlo una sola vez. Dirigiendo de repente la vista algo más lejos, hacia las profundidades más sombrías de aquella galería, vi 3 de mis sillones tapizados de petit point, luego, más lejos todavía, mis 2 mesas Enrique II, 352, tan raras que venían a verlas desde París. Imagínense el estado de mi alma, y avancé, atónito, agonizante de emoción, pero avancé, porque soy valiente, avancé de la misma forma que un caballero de las épocas tenebrosas penetraba en una morada de sortilegios. Paso a paso volvía a encontrar todo lo que me había pertenecido, mis arañas, mis libros, mis cuadros, mis telas, mis armas, todo, salvo el escritorio que contenía todas mis cartas, y que no vi. Caminaba, descendiendo oscuras galerías para remontar luego a los pisos superiores. Estaba solo. Llamaba, nadie respondía. Estaba solo, no había nadie en aquella casa enorme y tortuosa como un laberinto. Llegó la noche, y hube de sentarme, en medio de las tinieblas, en una de mis sillas, porque no quería marcharme de ningún modo. De vez en cuando gritaba, hola. Hola, ¿hay alguien? Seguramente, hacía más de 1 hora que estaba allí cuando oí pasos, unos pasos ligeros, lentos, no sé dónde. Estuve a punto de echar a correr, pero, embarándome rígido, llamé de nuevo, y distinguí un resplandor en la habitación contigua. ¿Quién anda ahí?, dijo una voz. Yo respondí, un comprador. Replicaron, es muy tarde para entrar así en las tiendas. Yo continué, le espero desde hace más de 1 hora. ¿Podía usted volver mañana? Mañana me habré ido de Rouen. No me atrevía a avanzar, y él no venía. Yo seguía viendo el resplandor de su luz iluminando un tapiz donde 2 ángeles volaban sobre los muertos de un campo de batalla. También me pertenecía. Dije, bueno, ¿viene o no? Él respondió, lo estoy esperando. Me levanté y fui hacia él. En el centro de un gran salón había un hombrecillo muy pequeño y muy gordo, gordo como un fenómeno, como un repugnante fenómeno. Tenía una barba extravagante, de pelos desiguales, ralos y amarillentos, y ni un pelo en la cabeza. ¿Ni un pelo? Como sostenía su vela alzada hasta donde le daba el brazo para verme, su cráneo me pareció una pequeña luna en aquella amplia habitación atestada de viejos muebles. La cara era arrugada y abotargada, y los ojos, imperceptibles. Regateé el precio de 3 sillas que eran mías, y pagué por ellas en el acto una fuerte suma, limitándome a dar el número de mi habitación en el hotel. Debían entregarse al día siguiente antes de las 9. Luego salí. Me acompañó hasta su puerta con mucha cortesía. Me dirigí enseguida a la comisaría central de policía donde relaté al comisario el robo de mi mobiliario y el descubrimiento que acababa de hacer. Él, acto seguido, pidió informes por telégrafo al juzgado que había instruido el caso de aquel robo, rogándome que esperase la respuesta. Al cabo de 1 hora le llegó, plenamente satisfactoria para mí. Ahora mismo voy a mandar que detengan a ese hombre y a interrogarlo enseguida, me dijo, porque podría haber concebido alguna sospecha y hacer desaparecer lo que le pertenece a usted.
Vaya a cenar y vuelva dentro de 2 horas, lo tendré aquí y le haré sufrir un nuevo interrogatorio en su presencia. Encantado, señor. Se lo agradezco de todo corazón. Fui a cenar a mi hotel, y comí mejor de lo que me había imaginado. De cualquier modo, estaba bastante contento. Lo teníamos. 2 horas más tarde volví al despacho del funcionario de policía, que me esperaba. Bueno, señor, me dijo al verme. No hemos encontrado a su hombre. Mis agentes no han podido echarle el guante. ¡Ay! Me sentí desfallecer. Pero, ¿han encontrado ustedes la casa?, pregunté. Desde luego. Y será vigilada y custodiada hasta que regrese. Pero él ha desaparecido. ¿Desaparecido? Desaparecido. Suele pasar las veladas en casa de su vecina, chamarilera también, una especie de bruja, la viuda Bidoin. No le ha visto esta tarde y no puede dar ningún informe sobre él. Hay que esperar a mañana. Me marché. Ay, qué siniestras, turbadoras y frecuentadas por aparecidos me parecieron las calles de Rouen. Dormí muy mal, con pesadillas que interrumpían mi sueño. Como no quería parecer demasiado inquieto o precipitado, al día siguiente esperé a las 10 para dirigirme a la policía. El comerciante no había reaparecido. Su tienda seguía cerrada. El comisario me dijo: he hecho todas las gestiones necesarias. El juzgado está al corriente del asunto, iremos juntos a esa tienda, haré que la abran y usted me indicará todo lo que es suyo. Un coupé nos llevó. Había unos agentes estacionados, con un cerrajero, delante de la puerta de la tienda, que fue abierta. Al entrar no vi ni mi armario, ni mis sillones, ni mis mesas, ni nada de cuanto había amueblado mi casa, pero nada, mientras que la noche anterior no podía dar un paso sin encontrar alguno de mis objetos. El comisario jefe, sorprendido, me miró al principio con desconfianza. Dios mío, señor, le dije, la desaparición de estos muebles coincide extrañamente con la del comerciante. Sonrió. Es cierto. Hizo usted mal ayer comprando y pagando esos objetos de su propiedad. Eso lo alertó. Proseguí, lo que me parece incomprensible es que todos los lugares ocupados por mis muebles están ahora ocupados por otros. Oh, respondió el comisario, ha tenido toda la noche, y cómplices probablemente. Esta casa debe de comunicarse con las vecinas. Descuide, señor, voy a ocuparme con gran interés de este caso. Ese ladrón no andará suelto mucho tiempo, ya que vigilamos su madriguera. ¡Ay! Mi corazón, mi pobre corazón, como latía. Permanecí 15 días en Rouen. Nuestro hombre no volvió. Pardiez. ¿Quién habría podido pescar a aquel hombre o sorprenderlo? Pero el 16º día, por la mañana, recibí de mi jardinero, guardián de mi casa saqueada y que seguía vacía, la extraña carta que sigue. Señor, tengo el honor de informar al señor de que la noche pasada ha ocurrido algo que nadie comprende, y la policía menos que nosotros. Todos los muebles han vuelto, todos sin excepción, todos, hasta los objetos más pequeños. La casa está ahora exactamente igual a como estaba la víspera del robo. Es para volverse loco. Ocurrió la noche del viernes al sábado. Los senderos están llenos de baches como si todo lo hubieran arrastrado desde la verja a la puerta. Eso ocurrió también el día de la desaparición. Quedamos en espera del señor, del quien soy su muy humilde servidor. Raudin, Philip. Ah, no. Ah, eso sí que no. No. No volveré allí. Llevé la carta al comisario de Rouen. Es una restitución muy hábil. Hagámonos los muertos. Ya pescaremos a nuestro hombre uno de estos días. Pero no lo pescaron. No. No lo han pescado, y yo le tengo miedo ahora, como si fuera un animal feroz suelto tras mis pasos. Inencontrable. Ese monstruo con cráneo de luna,
es inencontrable. No lo cogerán nunca. No volverá más a su tienda. ¿Qué le importa a él? Solo yo puedo encontrarlo, y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y si vuelve, si regresa a su tienda, ¿quién podrá probar que mis muebles estaban allí? Contra él solo existe mi testimonio, y me doy perfecta cuenta de que se vuelve sospechoso. Ah, no y no. Aquella existencia resultaba ya imposible. Y no podía guardar el secreto de lo que había visto. No podía continuar viviendo como todo el mundo con el temor a que cosas semejantes volvieran a repetirse. Vine a ver al médico que dirige esta casa de salud y se lo conté todo. Después de haberme interrogado largo rato, me dijo: ¿tendría usted inconveniente, caballero, en quedarse aquí un tiempo? Lo haré encantado, señor. ¿Tiene usted fortuna? Sí, señor. ¿Quiere un pabellón aislado? Sí, señor. ¿Querrá recibir a amigos? No, señor, no, a nadie. El hombre de Rouen podría atreverse a perseguirme hasta aquí para vengarse. Y estoy solo, completamente solo desde hace 3 meses. Estoy casi tranquilo. Solo tengo un temor. Si el anticuario se volviera loco, y si lo trajeran a este asilo. Ni las mismas cárceles son seguras.